presentaste eso, ¿no? Sí, sí. Ahora lo cuento. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Quieres sacarte un poquito? Sacate un poquito. Sí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, estamos muy entusiasmados. La verdad que estamos muy contentos de poder dar inicio a este ciclo que es muy ambicioso. Ambicioso por el temario y ambicioso un poco también por la modalidad, porque ustedes bien saben, es nuestra primera actividad híbrida continua. Es decir, hemos hecho conferencias de una tarde, de un día, de un par de horas, híbridas, y este es nuestro primer ciclo que va a ser totalmente híbrido. ¿Por qué? Porque nos interesa poder tener presencialidad con quienes estén cerca de nuestra sede, pero también poder llegar con un criterio y un abordaje federal a todo nuestro país. Por favor, te pido, Huguito, en todo momento, cualquier inconveniente, avisanos para poder tener línea directa con todos los colegas que están siguiendo este evento, que al momento es 75, y quienes están hoy acá. Bueno, quiero empezar a hacer un poco las presentaciones. La mayoría de ustedes me conocen, pero para quienes no me conocen, soy la decana de la facultad, María Fernanda Vázquez. Hoy me está acompañando acá Jorge Rapacholi, el doctor Rapacholi, y muy especialmente esta actividad que va a ser gestionada y llevada adelante por nuestra área de graduados. Un área especialmente focalizada en nuestra facultad, que tiene como misión poder dar todo tipo de acompañamiento y soporte a quienes ejercen la profesión, a quienes están insertando en la actividad profesional, a quienes se reciben de la facultad y van a ingresar al Poder Judicial o ya están trabajando en el Poder Judicial, y básicamente pensando en la necesidad de la capacitación continua. Yo siempre digo que cuando nos recibimos en la facultad tenemos un montón de conocimientos. ¿Sí? A diario, cuando me encuentro con colegas que tienen muchísima experiencia, siempre digo, no tengo ninguna duda que quienes se gradúan de la facultad tienen una cantidad de conocimientos y de destrezas hoy en día muy importante. ¿Y por qué? Porque nuestro plan de estudios se ha modernizado, todos los años se actualiza, se perfecciona, nuestros profesores están altamente actualizados. Entonces, nuestro plan de estudios, el de hoy, y la enseñanza que brindamos hoy, yo no tengo ninguna duda que es mucho más completa, más abarcativa y más dinámica que lo que era hace 10 años, hace 5 años o hace 20 años. No tengo ninguna duda. Y lo sé porque yo me gradué en esta facultad, me gradué en el año 1994. Pero lo que a veces le falta a los graduados y a las graduadas es esa seguridad, esa certeza, esa convicción que te la da muchas veces la experiencia. Te la da ese conocimiento experto, te la da esa seguridad de cuando vos le preguntás a un referente, a un docente, a un colega con más años de ejercicio, y te dice, sí, es así. Y sentís este bálsamo de seguridad que antes no sentías. Y tu propuesta era acertada, era correcto, estaba fundado en lo que aprendiste, en lo que te enseñaron, en lo que razonaste, en lo que preparaste, pero necesitabas de esa seguridad. Y eso no existe una materia. No hay una materia experiencia 1, experiencia 2, experiencia 3. Es algo que se construye, que se desarrolla con el tiempo. Entonces, desde el área de graduados, nuestro equipo de jóvenes graduados y graduadas lo que busca es eso, generarles a ustedes ese ámbito de intercambio. Y entonces quiero presentarlos. Bueno, está todo el equipo completo porque es nuestra primera charla y estamos, como dije, todos muy ansiosos y ansiosas de que esto salga bien, de brindarnos y de darles todo lo mejor, como siempre hacemos en la facultad. Y bueno, quiero presentarles al doctor Miguel Ledesma, que está al frente del área de graduados. Miguel está con Ezequiel, está con Matías Marrón, está con Alan Cristalini, bueno, y con todo nuestro equipo. Ustedes los conocen, han estudiado acá en la facultad, y a quienes no son graduados de la facultad y hoy se están incorporando a nuestra comunidad, y estoy mirando muy especialmente a quienes nos están siguiendo, y los invitamos a formar parte de esta comunidad universitaria de Lomas de Zamora. Así que nuestro equipo va a estar muy atento, también está Meli por ahí, va a estar muy atentos a lo largo de este ciclo. Este ciclo pretende generar este espacio
del cual les hablé, y van a ser por lo menos 25 encuentros. Seguramente vamos a sumar algún otro, vamos a estar terminando para la fiesta, brindando con el champán y el pan dulce, porque lo que pretendemos es pegarle todo el año de corrido los días martes, ir abordando un montón de temas. Algunos van a ser seguramente más buscados que otros y vamos a ir tratando de ir viendo todos los temas que son necesarios para quienes comienzan con la actividad litigante. Es así, este ciclo, ya hubo mucha gente del Poder Judicial que se nos ofendió, se nos enojó, pero lo cierto es que pensamos este ciclo porque estamos pensando en un destinatario, en una destinataria que se dedica a la abogacía litigante. Y con esto me refiero a quienes ejercemos la profesión, quienes estamos matriculados en algún colegio de abogados, no importa si es de la provincia de Buenos Aires, si es de la ciudad de Buenos Aires, si es de una ciudad del interior, pero me refiero a esa modalidad de ejercicio de nuestra profesión, porque especialmente nuestros docentes van a estar focalizados y orientados en dar esos tips, en dar esas orientaciones dedicadas a quienes ejercemos la profesión en forma liberal. Quiero contar un poco quién es Jorge. ¿Quién es Jorge Rapaccioli? Bueno, yo Jorge lo conocí en 1999. Ya hace mucho tiempo, lo conocí en el Colegio de Abogados. Ya en ese momento Jorge era un dirigente muy reconocido de la colegiación legal. Y me refiero a la colegiación legal como el ámbito, como el sindicato de la abogacía. Es ahí donde uno siente que está en su casa, entre pares, entre colegas que tenemos una misma mirada de la actividad profesional, más allá de que uno sean penalistas, civilistas, más jóvenes, con más experiencia, pero sí una mirada y tiene que ver con defender las incumbencias de nuestra profesión, con defender a nuestra profesión. Y ahí fue donde lo conocí a Jorge, en el Colegio de Abogados, y trabajamos muchísimo con Jorge. Yo era más joven y Jorge tenía una mirada abierta de abrazar a la juventud, de recibirla y de amalgamar un poco la trayectoria, la experiencia con quienes veníamos con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer, de trabajar. Y a partir de ahí es que lo vi a Jorge en su ejercicio profesional, como un colega destacado. Lo vi a Jorge en la docencia, porque fue docente de nuestra facultad desde sus inicios, es decir, la conoció en el Nacional de Lomas, la conoció en el Nacional de Adrogué, la conoció acá, y fue testigo privilegiado del crecimiento de nuestra facultad. Lo vi a Jorge como dirigente de la colegiación, como autoridad del Tribunal de Disciplina, es decir, que es un colega que ha pasado por las diferentes áreas de nuestro colegio. Recording in progress. Sabe muy bien de qué se trata la actividad profesional y el ejercicio de esta profesión. Y por eso me gustó invitarlo para esta primera charla. Esta primera charla que busca abordar cuáles son los primeros pasos. Bueno, estamos matriculados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos pasos virtuosos que tenemos que dar? Y un poco pedirle a Jorge que en esto sea autorreferencial, porque le voy a pedir que un poco que hable de él. Por supuesto que uno podrá tomarlo, podrá no tomarlo tanto, porque depende de cada uno de nosotros, pero yo no tengo duda que los consejos, las orientaciones y un poco las vivencias que le pedía a Jorge que hoy tratemos de remontar a lo largo de este encuentro, van a ser de utilidad para cada uno de ustedes. Hoy monopolicé un poco yo la charla porque era nuestro primer encuentro y porque de verdad entiendo que esta propuesta de este ciclo de formación continua en práctica profesional, porque es importante, por supuesto, la cuestión de fondo, es importante la normativa también, por supuesto, de forma, pero también es importante dedicarnos a lo que tiene que ver con las destrezas, con las habilidades, con el saber hacer, y compartirlo acá, en este foro, en este espacio, en este lugar tan lindo, tan cómodo de nuestra facultad, que hoy nos recibe para dialogar acerca de esto. Así que, Jorge, todo tuyo. Muchas y gracias. un poco contarles cuál va a ser un poco la mecánica del encuentro. Muchas gracias y bueno. Por favor, gracias. Gracias. Es una amiga, por eso me presentó así. Algunos habrán sido alumnos míos acá en la facultad, yo di contratos por mucho tiempo, pero hoy
lamento ser autorreferencial, pero tengo que serlo para poder brindar qué cosas fueron las que me pasaron a mí cuando me recibí allá en 1975 en la Universidad de Buenos Aires y salí a la calle, como decía Fernanda, con 3 prácticos forenses y todas las materias aprobadas, pero con un miedo terrible porque no sabía ni siquiera hacer un juicio ejecutivo. No podía ejecutar un pagaré. Los primeros pasos fueron dramáticos. ¿Por qué? Porque me matriculé, el primer cliente fue mi primo, que se dedicaba a librar cheques sin fondo. Y tuve que ir a defenderlo. Pero me encontré por del otro lado con una, que ya no está en este plano, como dicen ahora, un abogado acá de Lomas de Zamora, excelente profesional, que me vio tan joven y tan inexperto, que en vez de abusar de mi inexperiencia, me ayudó. No relegó sus derechos o de su cliente, pero sí me ayudó a encaminar esa negociación. Por eso es importante la experiencia, no solamente la que uno saca directamente, sea positiva o negativa, en este sentido, porque si uno se equivoca, es una experiencia que a la larga es positiva, porque no vuelvo a cometer esa equivocación. Y si es positiva, dice, me fue bien. Pero la experiencia que también vale es la que se recibe por transferencia. Como en la antigua Roma, ¿no? ¿Se acuerdan que, no sé si estudiaron Derecho Romano? Bueno, los viejos senadores transmitían sus conocimientos a los jóvenes para encauzarlos en lo que era la cuestión pública, ¿eh?, del Estado. Bueno, dicho esto, yo salí de la facultad con muchos ímpetus, pero con mucho miedo. Logré, no tenía familiares abogados, no tenía amigos abogados, pero de a poco concurrí al Colegio de Abogados, lugar importante que ustedes tienen que tener en cuenta porque ahí van a encontrar la contención que quizás no puedan tener fuera del ámbito privado. Si tienen un familiar abogado, mejor, porque les va a indicar y les va a transmitir sus experiencias. Pero bueno, dicho esto, yo me vi que tenía que organizar mi estudio. Dejemos de lado los profesionales que se dedican al Poder Judicial, dejemos de lado los que se dedican a entrar a un estudio jurídico ya instalado, porque es una especie de pasantía. Es importante porque uno, al entrar en un estudio ya formado y ya con trayectoria, adquiere rápidamente conocimientos y no corre con el riesgo de la inversión. ¿Qué es la inversión? Obviamente, es una empresa. Uno pone su estudio jurídico, su buffet, también sea así, pero tiene costos. Y tiene que tener un presupuesto y tiene que saber de dónde van a salir esos presupuestos o ese dinero para pagar los gastos, ya sea de alquiler, ya sea de impuestos, ya sea de, en su momento, nosotros teníamos que pagar, comprar libros. Hoy día se les ha hecho mucho más fácil los viáticos. Hoy también lo hablábamos con Fernanda. No es lo mismo, yo cuando tenía que recorrer La Plata, Lomas de Zamora y Capital Federal, para ir a ver los expedientes, los pocos que tenía, pero los tenía que ir a ver, porque no podía saber de otra manera si estaban o no en letra. ¿Y qué me había dicho el juez? El empleado judicial que había liderado la resolución. Entonces yo me iba a La Plata, 7 de la mañana, tren, llegaba y me decían alegremente, no está en letra. Tenía que volver a los 2 días. Tenía que ir los martes y viernes para dejar nota de asistencia para que no me corran los plazos. O sea, todo eso, ustedes, gracias a Dios y gracias a la pandemia, se ha modificado. Ahora, volviendo al tema de cómo organizar el estudio, bueno, hay que tener un cash flow, llámese, o una cuenta corriente de gastos. Hay que saber cómo tratar al cliente. Al cliente no se lo puede tratar hacia la ligera. El cliente es, ¿se acuerdan? No sé si habrán escuchado eso, de formar la cadena. Una vez que formaste la cadena, empezás a cobrar honorarios y se hace esa cadena se hace si uno actúa con el cliente con seriedad, buscando que el cliente confíe en uno, porque uno tiene que ser el defensor de sus derechos y él tiene que sentir confianza en la actuación del profesional. Primero entonces es sentarse con el cliente, no por teléfono. Yo comprendo que el Zoom es una gran adelanto, pero para tratar al cliente. Yo, por ejemplo, la otra vez quería consultar a un médico. Y sí, entré por la página de internet de Swiss Medical
paso el aviso, ¿tal? Después cobro... Me lo copian y te das descuento. Mejor dejémoslo ahí. Bueno, pido, me dice, ¿presencial o por Zoom? No, si me duele la garganta. ¿Qué voy a abrir la boca delante de la computadora para que me vea las amígdalas? No. Es lo mismo, nosotros no podemos recibir a un cliente por teléfono. Sí lo podemos recibir en caso de urgencia. Me golpeó, qué sé, X. Supóngase, una cosa urgente. Choqué, ¿qué hago? Bueno, sí, pero después venga por el estudio. Charlar frente a frente con el cliente. Hacerlo sentir que usted está preocupado por lo que está ocurriendo. Y tomarse el trabajo, aunque tenga computadora, y que es muy bueno tenerla, anotar qué le dijo el cliente, porque lo peor que puede pasarle a un cliente es que vuelva a llamarlo a usted y usted no sepa de qué trata su problema. Y es lógico, no hace falta tener miedo para olvidarse de las cosas. Al tener mucho trabajo, que espero tengan pronto y mucho, no pueden acordarse de qué pasó con cada cliente. Pero si ustedes tienen un pequeño resumen, no solamente en la computadora, sino en una carpeta, en un archivo, busquen el papel, es bueno escribir, porque es una manera también de grabar en la memoria qué pasó con ese cliente. Esa es otra cuestión. Ganar honorarios, por supuesto. No hay que abusar del honorario. Recibir dinero del cliente, perfecto para adelantar el gasto, pero hay que rendir cuentas. Y hay que recibir contra recibo ese dinero. Ojo que estas cuestiones son pasibles de sanciones de ética disciplinarias. Bien dijo Fernanda, yo le agradezco todos los pasos míos, y ya desde hoy les digo que pueden entrar en la página del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, en lo que es Comisión de Arbitraje, que soy presidente, saquen de ahí mi celular que está publicado, y con todo gusto, de ahora en más, todos los temas que tratemos hoy, quedan dudas, mismo con preguntas hoy, pero quedan en libertad de llamarme por teléfono y decirme, doctor, yo no entiendo esto, ¿cómo hago lo otro? Les contaba a Fernández, estoy propiciando con otros colegas el padrinazgo en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que en un momento existió, pero ahora se maneja de otra manera, pero para que cada abogado pueda tener su padrino que no le va a hacer el trabajo, no, yo no voy a trabajar por usted, no, pero usted viene, me consulta y lo guío, cosa que yo no tuve la oportunidad, salvo excepciones muy contadas con esta mano. Dicho esto, pasemos a lo último. Ustedes, como abogados matriculados, lo primero que tienen que hacer es leer dos leyes. Si se dedican a la profesión en la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. Imagino que por la cercanía todos nos matriculamos en Lomas de Zamora, departamento o otro departamento judicial de la provincia, y en capital, y ahora existe colegio. Cuando yo me recibí, los que matriculaban era la Cámara Civil, porque no había colegio público. Había colegio de abogados, pero no era el colegio público que existe hoy día. Las leyes de colegiación. 5177, provincia de Buenos Aires. 23187, Cava. Dentro de esas dos leyes, léanlas con mucho detenimiento, artículo por artículo, van a encontrar el marco por el cual ustedes tienen que estar dentro de esas leyes. No pisar fuera. El pisar fuera les puede llevar no solamente a sanción disciplinaria, o también una sanción penal. Y también puede ser la pérdida de un cliente o la pérdida de credibilidad. Hay que buscar el prestigio de la profesión. La profesión se prestigia con seriedad y con dedicación. El estudiar en la facultad, yo no dudo, como dice Fernando, yo también fui a la UBA y les puedo asegurar que tuve como profesores, ustedes quizás ni ya no nombran, allá en Vías, Espota, y me tomaban exámenes libres porque allá no había cursos como acá, que está bueno cursar. Allá en ese momento eran materias libres. Pero yo tuve profesores de primer nivel, pero igual hay que seguir estudiando. No hay que dejarse estar. Entonces, ese seguir estudiando, bien se puede recurrir al colegio departamental e incorporarse a los institutos, del área académica, que tienen distintas materias, ya sea penal, civil, comercial, o a las comisiones, como en el caso del arbitraje, de negociación, mediación, arbitraje, incorporarse para trabajar. Yo sé que lleva tiempo, y uno capaz está
aterrado porque tiene que vivir de la profesión. Pero bueno, tómense el tiempo, les va a ser útil en el futuro recurrir a los colegios departamentales y trabajar en la agremiación. Porque también ahí van a encontrar la contención que no van a encontrar en el afuera. Esa es la relación, digamos, egoísta de ustedes mismos con la relación con el colegio departamental o con las autoridades del colegio departamental. Si vemos la relación con otros colegas, a mí me costó, ojo, yo vengo, les contaba a Fernández, yo vengo de la escuela de la pelea, del litigio. O sea, el litigio no está mal, por sí, uno litiga, pero ese enemigo que tengo enfrente, no. Yo me fui amoldando, me fui ayornando y fui cambiando, y pasé de ese enemigo, como decía Fernanda, tuve la suerte de quizás hacer ciertas actividades, ya sea en la fase societaria, de empresas, que la negociación es muy necesaria. No se puede, en una sociedad y con factores extranjeros, sociedades extranjeras, no se puede el pelear, hay que negociar. Entonces me fui ayornando a eso y no encuentro en el litigante o en el abogado que me enfrenta en un enemigo. Él está defendiendo los derechos de su cliente y yo los de mi cliente. Lo que tenemos que buscar es respetarnos, el respeto ante todo, respetarnos y considerarnos. Y buscar la mejor solución, no el chicanear, buscar la mejor solución para que nuestras partes en litigio reciban lo que tienen que recibir conforme nuestro pensamiento de que tienen que el derecho uno u otro. O sea, esto no quiere decir que yo baje los brazos y no utilice todos los elementos, todas las armas que me da el Código Procesal, que lo debo saber, lo tengo que tener y tengo que practicarlo, pero no abusivamente, porque no es la función del Código Procesal ser abusivo, ser chicanero. No puedo ofrecer prueba que es inconducente. Esto con el colega hay que tratarse de igual a igual y con respeto. Vamos a lograr mucho más que bueno, si nos encontramos del otro lado con una persona que no entra en razones, bueno, sí, pero siempre aplicando la legislación. No nos tenemos que odiar. No ganamos nada con sentir odio hacia el otro profesional. No, al revés. Y por eso los colegios departamentales nos unen, nos brindan una contención no solamente de área académica, social también, deportiva, cosa que yo nunca usé, pero bueno. Yo el deporte cero. Pero hay muchos colegas que hacen deporte. Sí, y ganamos muchos torneos nosotros. Sí, por eso yo apoyaba en el Consejo, siendo vicepresidente, apoyaba la Comisión de Deporte. Dicho esto, hasta acá, después vamos a tocar otros temas, pero hasta acá quiero saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, si puedo responderla, responderé. No sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer? No avanzamos. No tengan vergüenza de preguntar. Sí, no, la vergüenza olvídensela porque justamente estamos en esta charla. Los que están remoto también pueden preguntar, por supuesto, en el chat por un tema de organización del Zoom, leemos la pregunta y la hacemos, y los que están acá también, mientras que despiertan por ahí la curiosidad de preguntar. Digo, es cierto que mucho cambió y hoy en día tenemos salas de coworking y no todo por ahí es un tanto gasto por nuestra profesión, como decía, hablaba Jorge recién de este cash flow y de hacer la estructura de gastos. Uno pone la matrícula, la caja, el token, la notebook que necesitamos porque hoy en día sin una no podemos ejercer, la conexión a internet. Bueno, hay un montón de cosas que son gastos que tenemos fijos. No siempre por ahí se puede tener un estudio. No. Y hoy en día lo que hay de bueno es que hay espacios muy bien preparados, porque esto es importante, ¿no? La apariencia. Uno a un cliente lo tiene que atender en una oficina. No necesariamente tiene que ser una oficina propia, pero hoy en día uno puede alquilar espacios por poco tiempo. Entonces uno puede concentrar esa visita rutinaria de los clientes, puede compartir y concentrarlos en una hora de tiempo. Entonces, entonces los costos se achican, pero uno
citó a los clientes y lo hizo en una oficina, ¿no? Y esto hoy está bueno, ¿no? Y usar el bloc de notas del celular para ir teniendo una agenda y tener la información accesible. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto. Perfecto. ¿Puedo responder? Sí, por supuesto. No. Conté un poco cómo era el sistema en el Colegio de Abogados de Lomas y después nos vamos a poner en contacto con la colega de Chubut para ver de qué manera desde la Comisión de Jóvenes del colegio, que están acá presentes, los colegas que mencioné al inicio, se van a contactar con ella. Pero contá un poco cómo era en el colegio. El tema es así. Allá por, perdón que me tenga que retrotraer a la prehistoria, pero bueno. Tiempos precámbricos. Sabrán, yo decía, ayer bromeando con mi colega, digo, mañana tengo que ir a envolverme con vendas y pomomia y hablar del pasado. Bueno, dicho esto, en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, cuando yo me matriculé, existía el padrinazgo, como también existía la obligación, que ahora el consultorio jurídico gratuito, la obligación cada tanto de recibir causas para tramitarlas gratuitamente. Porque no se olviden, no, les recuerdo que tanto las leyes de colegiación nos obligan, tenemos la obligación, los abogados, de defender a los pobres. O sea que no es una, si yo quiero, es una obligación que tenemos. Entonces, el padrinazgo en ese momento era un poco así de bondad. Si, bueno, yo conozco a este abogado que tiene más experiencia, me va a colaborar, no haciéndome el trabajo, pero sí, yo voy, digo, a mí me pasó, yo le contaba a Fernanda hoy, que un colega ya fallecido, que fue después camarista, yo estaba aterrado, ¿cómo inicio el pagaré? Me decían, sin protesta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te voy a protestar a algún lado? ¿Qué sé yo? Entonces, lo llamo, le digo, fulano, qué sé yo, disculpe que lo moleste. No, mijito. Claro, mijito, en ese momento le llamo, mijito. Ahora ya sería yo a él. Entonces, digo, ¿cómo es esto? Me explicó. Y medio como que yo lo adopté, y él me adoptó como padrina, como padrino. La idea es, por ejemplo, La Plata, el Colegio de La Plata, que yo no traje acá, pero lo vi en la normativa, tiene organizado un padrinazgo que yo lo tomé, porque, como decía hace un rato, estoy propiciando con otros colegas del área de jubilados y del área de jóvenes abogados el padrinazgo en el Colegio de Lomas de Zamora. La Plata lo tiene. Y el padrinazgo es amplio, o sea, no es un padrino por colega Nobel, no hace falta. Yo puedo tener, como le decía también, que contaba Fernando, que yo tengo no recibidos, pero sí tengo unos 15 o 20 alumnos ya avanzados que los tengo como una comisión paralela a la comisión de abogados de arbitraje. Y los chicos están contentísimos porque pueden desarrollar ahí trabajos, pueden enterarse de cómo va el Tribunal de Arbitraje del Colegio de Lomas de Zamora. Entonces, el padrinazgo puede ser a distancia, tranquilamente. Como voy a repetir, yo me ofrezco, porque me encanta, porque como no lo tuve yo, me gusta brindarlo a otros. Tienen mi celular en la página del Colegio de Abogados, me llaman y con todo gusto me pueden designar como su padrino. Pero la idea es esa, es tener varios colegas y que tengan un referente más antiguo, por decir así, para que les pueda solventar las dudas en la profesión. No sé si... Sí, fuiste muy claro. Nosotros acá en la facultad tenemos un espacio, que es el área de graduados, donde los colegas que tienen alguna inquietud pueden mandarnos un mensaje. Nosotros no tenemos la verdad revelada, al contrario, el insumo más importante que tenemos justamente es la opinión de quienes se gradúan y la problemática que nos presenten. Entonces muchas veces dicen, bueno, tengo tal problema, y se busca algún docente, algún colega con experiencia que pueda dar respuestas. A veces se organizan algunos cafés jurídicos, algunas reuniones, ese mano a mano que uno busca a veces con el funcionario judicial, ¿no? Porque es importante, cuando dejamos la facultad, dejamos de cursar, y por ahí no estamos haciendo un posgrado, tener ese ámbito donde consultan al judicial. Y me refiero a la buena consulta, Jorge. Obvio. La consulta efectuada con respeto, con propiedad, respecto de un criterio jurídico, de un criterio de la jurisprudencia del tribunal o del juzgado. Ir preparado. O sea, yo no puedo, o sea, yo porque era muy burrito, pero
dígame cómo se hace un protesto. No, hay que ir con cierta preparación para ir al punto esencial. Y es un punto importante porque hay cosas que ustedes ya, gracias al cambio, como decía Fernanda, de la forma de educar o de enseñanza, están más fogoneados que yo, por ejemplo, cuando me recibí. Yo en el 75, cuando me recibí, la verdad que tenía muy poco contacto con los profesores. Los profesores estaban en un pedestal. Allá arriba y yo sacaba bolillero en la punta para dar examen y 12 de la noche dando... Eso cambió, por suerte, pero Claro, cambió y claro. permite esta interacción, una interacción sana, una interacción buena, que nunca hay que perder. Entonces, esta interacción con quien resuelve la causa es buena, es positiva en tanto y en cuanto nosotros seamos respetuosos y podamos hacer una consulta. ¿Y dónde la hacemos? La hacemos acá, en el ámbito académico, cuando organizamos alguna actividad, y también la podemos hacer en tribunales. ¿Cómo la haríamos, Jorge, en ese caso? ¿Cuál sería tu criterio al respecto? Para mí, ya lo hicimos en su momento, me tengo que retrotraer también, la mediación no era obligatoria. La mediación era voluntaria, allá por el año 1998, donde en el Colegio de Abogados la ley de colegiación de la provincia se modificó y agregó, ya tenía previsto en el artículo 19, creo que era así, 19 inciso X, tenía previsto el arbitraje, que podían ser los colegios de abogados, podían ser árbitros. Se incorporó una modificación, se incorporó la mediación y la conciliación. Entonces, en ese momento me encargaron, yo ya estaba como vicepresidente, me encargó el presidente que me encomendó la tarea de organizar una comisión de mediación y de arbitraje para crear el centro de mediación, primero la escuela de mediación, para que los abogados que querían ser mediadores tuvieran las clases en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Y el arbitraje, llamamos a concurso, hicimos un reglamento, y se creó el tribunal de arbitraje, con 3 salas, sala comercial, sala civil y sala Mercosur. De esa manera, ¿qué logramos? Que una nueva incumbencia se creara y se pudiera utilizar por los profesionales como un medio también de ingresos, de trabajo. Porque miren, incumbencia que no se toma, la toma otro. Y no quiero entrar en detalles, pero se habló por ahí del divorcio, se habló por ahí de las sucesiones, y en su momento las quiebras se perdió la preeminencia del abogado en las quiebras, para dársela a los primos hermanos contadores. Entonces, lo importante de esa época fue que los jueces del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cosa que también logramos, fue invitándolos a una charla al colegio con el doctor Abud, que era el presidente. Logramos que los jueces de primera instancia en Lomas de Zamora, en la primera resolución, hacían saber a las partes que existía el centro de mediación, voluntario en ese momento, no era obligatorio, o sea, no es la prejudicial que hay ahora, voluntario. Luego, creado el tribunal, hicieron lo propio. Y hoy, muchos jueces del Departamento Judicial, visita previa que tuve con la gente de colegas de la comisión, por los juzgados tanto del Departamento de Lanús, de Lomas de Zamora, hay jueces, no todos, que invitan a las partes sabiendo que existe el tribunal de arbitraje en Lomas de Zamora. ¿Qué digo con esto? Ese es el ejemplo de que bien se puede hacer un convenio con el Poder Judicial para lograr pasantías, por ejemplo. Es una idea no remunerada, pero pasantías al fin, pero habría que hacer un convenio. Nosotros tenemos un convenio con el Poder Judicial. ¿Ah, sí? Sí, los estudiantes de la facultad pueden hacer prácticas de hasta 6 meses. Ah, está bueno, sí, no sí. sabía. No existen más los pasantes hace muchos años, es decir, los practicantes, No, los meritorios. No, ya hace muchos años no existe más, porque lo que se promueve es la contratación legal. Obvio. ¿Sí? No, y que las personas tengan un contrato y tengan un ingreso. Pero los estudiantes universitarios tienen la posibilidad de hacer una pasantía. Y nuestros estudiantes, por lo general, luego después de la pasantía, la mayoría luego quedan contratados en el lugar en el que ingresaron. No son lugares, pero
tenemos en cuenta que hay miles de estudiantes, pero hay unos cientos por año que es una de las salidas laborales que tenemos los profesionales abogados. No solamente el Poder Judicial, sino también las empresas paraestatales o estatales, pero corren, o los bancos corren con una, digamos, con una reglamentación interna que escapa a esta charla, me parece, pero sí nosotros podemos tener como salida laboral los estudios de Capital Federal o de Lomas grandes como para ingresar sin muchas pretensiones, pero logrando la experiencia, o luego formar del estudio unipersonal, llegar al estudio que yo le llamo empresarial, que es cuando varios colegas se ponen asociados. Por supuesto, tiene que haber ánimo societatis, porque si no, si se llevan a las patadas, no habría ninguna posibilidad de trabajar conjunto. Y algunos se dedican a la parte penal, otros se pueden dedicar a la parte comercial, otros a la parte laboral y otros a la parte de negociación. Otra es entrar en las empresas, sociedades anónimas, como asesores. Yo en su momento fui director de una sociedad anónima con vínculos con empresas extranjeras, que eso me ayudó a esto de privilegiar la negociación a la pelea o al enfrentamiento que no lleva a ningún fin bueno, por decir así. Lo que vuelvo a repetir, no quita que yo no defienda los intereses de mi cliente, pero con respeto y prudencia y con cordialidad puedo defenderlos igual, no tengo que gritar. Lo he hecho, cuando tenía 20 y pico de años, creía que era, no sé, Superman, y hice papelones también, en una audiencia, haciéndome... Y que lograba nada, que el testigo se ponía peor en contra de la posición de mi cliente. Entonces, todos son, pues ya, hay experiencias negativas, pero que se transforman en positivas, porque eso no lo volví nunca más a hacer, y hay experiencias positivas porque hice tal cosa y me salió bien. Y después las importantes, que son la transmisión o recibir experiencias de otras personas que nos enriquecen y nos benefician en nuestra labor profesional. Jorge, cuando veníamos caminando para acá, vos me hiciste un comentario que me pareció revelador y me gustaría compartirlo acá con todos. Vos me dijiste, algo bueno que nos quedó de la pandemia fue la virtualidad, fue que los sistemas informáticos, en vez de estar 15 años discutiendo cómo iba a ser el expediente digital, tuvimos que desarrollarlo en 6 meses. Porque si no hubiera sido por la pandemia, todavía estábamos haciendo una comisión de reforma de la mesa virtual. Pero bueno, ese paso agigantado que se dio, nunca volvimos atrás, es decir, siempre para adelante. Esto ha sido positivo. Y esto es como vos bien dijiste, ya no vamos más a La Plata, San Martín, pero hoy en día recibimos un mail en nuestra bandeja de entrada que nos avisa, nos notifica de todo lo que sucedió. Entonces, optimizamos horas y horas y horas de trabajo y de costo económico de traslado. Y esto generó una brecha de ocio en nuestras agendas, ¿no? Porque antes de este tiempo lo llenábamos yendo a los tribunales, pero también pasaban cosas que ahora dejaron de pasar, que esto es lo que vos me dijiste. Claro. Y me gustaría que te refieras a esto, a dos cuestiones. Iba, perdimos la relación con los colegas. Iba a tocar en el tema del Poder Judicial. Me adelanté. No, está bien. Y la relación con el Poder Judicial. Claro. No me tilden de renegado, porque no estoy en contra de la virtualidad. De hecho, estuve encerrado 1 año en mi casa y gracias a la computadora sabía que existía el mundo. No salía ni a comprar nada, por suerte mi socio, que era mucho más joven, me traía la comida a la puerta de casa. Pero bueno, dicho esto, la virtualidad es un avance muy importante, porque nos da tiempo que yo estoy en el estudio ahora y salvo que le contaba a Fernando, tuve que ir a La Plata porque un juzgado que son unos energúmenos, tuve que ir porque no hay manera de que entiendan razones, me salen atento estado de autos, y digo, atento estado de autos, si me estás ordenando una inscripción, ¿qué atento estado de autos? Préstame el expediente, no al lugar. Entonces, tuve que ir. Pero si no, la computadora, no está en letra, no voy a La Plata. Tal cosa, está despacho del testimonio, confronte, Pero, esa virtualidad sacrificó la inmediatez. Yo tuve la suerte, y ojalá que ustedes también lo tengan, de ir a una audiencia, juzgado X, no importa cuál, en Capital Federal, me acuerdo cómo era hoy, yo me había mandado una cantidad de pruebas, un libro de pruebas. Vino el juez, la jueza, se sentó, nos sentó a los abogados, Rapacholi me dijo, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va, en el precedente no va. Y tenía razón.
Porque no lo hice por chicanero, lo hice por falta de experiencia. Esa inmediatez, eso que el profesional recibe del juez, que lo encamina, que es el que nosotros tenemos que estar dentro del código procesal, dentro de las leyes de colegiación. Si estamos fuera, estamos mal. Esa inmediatez se perdió. ¿Por qué? Porque yo el día que tuve que ir a La Plata, no importa el juzgado, no lo voy a decir. Digo, bueno, pero no lo voy a decir. No, pues te pueden escuchar y no va más a La Plata. Gracias. No volvés más al juzgado. No, nunca más. Ya por lo que dije, capaz que me identificaron. Bueno, yo podría tener la suerte de hablar como hacía en otras oportunidades y hacer, o sea, me iba seguramente a entender el juez. No es porque yo me desprecie a un empleado, no, pero no tiene la capacidad quizás suficiente como la que tiene que tener el juez. Aparte, no nos olvidemos que tanto la ley de colegiación de capital como la de provincia, en el artículo 5, una y otro en el artículo 50 y algo, no importa, lo tengo por acá, pues lo digo ya, porque es importante. Es la 5177, el artículo 56, y la 23187, artículo 5. Y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también lo trae. Nosotros, abogados, tenemos que recibir el mismo trato y consideración y respeto que de un juez. Y si no ocurre eso, es falta grave del funcionario que comete esa falta y podemos recurrir ante el superior de él, por supuesto. Esto no quita que tenemos que ir de prepotentes, no, pero tenemos que hacerle recordar quizás en un momento oportuno, mire doctor, la ley de colegiación, artículo 56, me permite que yo hable con usted directamente. El juez se va a acordar de la ley y va a bajar los decibeles. Y se va a poner a la altura como tiene que ser. La inmediatez que rescato del arbitraje. Justamente una de las cualidades del arbitraje, del Tribunal de Arbitraje Institucional, tanto de Mar del Plata, San Isidro, Lomas, Bahía Blanca, que ya están funcionando, Capital Federal, los árbitros tienen la obligación por reglamento de presenciar las audiencias de vista de causa y la preliminar. Presenciar, no pueden mandar al secretario. Y eso es importantísimo, porque queremos buscar ¿cuál es el fin de nuestro trabajo como auxiliares? Dicen las leyes, somos auxiliares de la justicia. Somos parte del Poder Judicial. No del poder, pero sí para llegar ¿a qué? A la paz social. Tenemos que colaborar con nuestra actividad profesional a que la ciudadanía reciba la protección de sus derechos y la comunidad tenga a dónde recurrir para resolver sus cuestiones y sus conflictos. Dicho esto... No, eso era la inmediatez, la cercanía con el Poder Judicial, la cercanía con los colegas. Eso es algo que perdimos con la virtualidad. Antes íbamos a tribunales, tomábamos un cafecito entre piso y piso, los cafecitos con los colegas, aceitábamos el diálogo, compartíamos. Esto es algo que tenemos que tratar de recuperar. La relación con los colegas, la inmediatez, eso era fructífero. Aprendíamos, el colega nos contaba un caso, nosotros otro, tomábamos nota de un tema, había intercambio. Esto hoy en día no está. Tenemos que ver la manera de recuperarlo. Recuperémoslo en el ámbito académico, encontrándonos en la facultad, en un curso, en una actividad, en el colegio de abogados. Busquemos maneras de seguirnos encontrando con los colegas. Y lo segundo, como bien decía Jorge, vayamos a visitar a las autoridades judiciales para consultar y para preguntar en todo momento que lo consideremos de relevancia para el estado del expediente. Hagámoslo con respeto y cumpliendo todas las formalidades, pero pidamos esa entrevista, no tengamos vergüenza, porque el funcionario judicial está a disposición y tiene una obligación, es un servidor público, tiene la obligación de administrar justicia. Entonces, nosotros en esto tenemos que trabajar conjuntamente. Como auxiliares de la justicia tenemos la obligación de ocurrir ante los poderes para que nuestros clientes reciban la protección de sus derechos.
Dicho esto, pasamos a Bien. un tema muy importante que es la ética. Temazo. La ética, digamos, no es o sea, no es, digamos, privativa nada más que del abogado. La ética se da en todas las actividades de la vida. Nosotros tenemos que sí, tenemos una cantidad de normas éticas en las leyes de colegiación que nos indican hasta dónde podemos llegar y hasta dónde, si las traspasamos, cometemos una falta que tiene acarreada una sanción. No se olviden que también hay sanciones que podemos recibir del Poder Judicial, cuando hay temeridad, malicia, cuando hay un abuso o una falta de respeto hacia la investidura del magistrado. Yo he recibido, bueno, también he sido, como decía Fernando, tuve la suerte de ser vicepresidente del Tribunal de Disciplina por mucho tiempo y hemos recibido muchas denuncias directamente de los juzgados contra colegas que se pasaban de respetuosos. O sea, no está mal que uno defienda los intereses de sus clientes, pero siempre con respeto y con seriedad. No, el patoterismo no va más. Eso de que yo soy abogado. Y sí. Es importante, algo que me he olvidado y que es importante, que yo por lo menos lo tengo. Mi hermano era médico clínico. Es importante ser abogado clínico, más que especialista. ¿Se puede dedicar a una especialización? Sí, pero seamos primero abogados clínicos. Sepamos a dónde está la enfermedad de nuestro cliente para atacar con todos los antibióticos legales que tenemos para curar esa enfermedad. ¿No? En el caso del Poder Judicial, recuerden, con prudencia, con respeto, no se queden callados, pero lamentablemente hoy por hoy, espero que no escuchen el Poder Judicial, pero están faltando, porque el Zoom trajo eso. Yo hace tiempo que no tengo, no en provincia, pero sí en capital, en provincia también, veo a mi socio. Entrevistas presenciales. Todas las audiencias son Zoom. Más he llegado a ver una barbaridad que me horroricé. Miré así y dije, no, esto no puedo creer. El testigo estaba solo en un lugar y tragaba. ¿Cómo controlas la No, claro. testimonial? En fin, hay cosas, yo rescato las cosas nuevas que, imagínense, yo le hacía recordar a Fernanda hoy, que Fernanda era muy chiquita en esa época, sigue siendo chiquita. Yo empecé a escribir con la Lexicon, la máquina a pedales, decíamos nosotros, porque taca, 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 con todo 3 dedos, porque yo era bachiller. ¿Te imaginás que de bachiller le escribía máquina nada? Te equivocabas en una letra. Eran 5 copias porque había 5 demandados. Hoja por hoja, sacar el carbónico, poner papelitos para que corrijas la primera y no se marque de nuevo, y después con la goma, una por una. Tardabas 15 días en hacer una demanda. Por eso el plazo ese de 10 días que te da, 10 y 15 días para contestar. Ahora la hacemos muy rápido. Entonces, me parece perfecto el avance, me parece perfecto, pero ojo, rescatemos, como dice Fernanda, la inmediatez. Empecemos, dejémonos denos un minuto, un ratito, vayamos al colegio de abogados, metámonos en una comisión. ¿Te gusta civil? Anda al instituto de civil. ¿Te gusta tal cosa? Anda a comercio, a comercial. Sí. Mira, yo te voy a explicar rápidamente, igual te lo puedo explicar, me llamás y te explico toda la estructura de lo que es un colegio de abogados, te imaginas que lo sé. Los institutos dependen del área académica. ¿A qué se dedican los institutos? A distintas especialidades, sea derecho laboral, derecho de la familia, comercial, institutos, son académicos. El consejo directivo, los consejeros, el presidente, o presidenta en este caso, no tienen la posibilidad de abarcar todas las cuestiones gremiales o de actividad del colegio. Entonces, ¿qué se crean? Las comisiones. Las comisiones no son dependientes del área académica. Yo, por ejemplo, estoy en la comisión de arbitraje, yo transmito lo que es el arbitraje, pero en realidad la que tenés que estar encargada de eso, y que está encargada es el Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, que habla del arbitraje y de la mediación.
Yo como comisión de arbitraje lo que tengo que hacer es promocionar el arbitraje, irme a hablar con los jueces y decir, doctor, mire, le traigo el reglamento, ¿por qué no pone en la primera resolución, invita a las partes? Por ejemplo, el último curso que hicimos con el auspicio de la facultad, los centros de martilleros, los contadores, las compañías aseguradoras de caución de locaciones, todos esos hacemos charlas, porque estamos promocionando una actividad que hace a la incumbencia profesional de ustedes. Si no hacemos nosotros eso, en La Plata hay un tribunal de arbitraje notarial. A ver si fui claro. ¿No? Sí, totalmente. Volviendo al tema de la ética, porque el tema de los colegios es súper interesante y con seguridad los colegas de la Comisión de Jóvenes van a preparar algún material para compartirles a modo de ampliar un poco estos temas que ahora, bueno, si no nos vamos a ir mucho al tema del colegio, la colegiación, de cómo funciona el colegio y demás, y bueno, por lo que veo está bueno preparar un material y lo vamos a circular. Vamos a ir tomando nota de todo esto porque lo bueno de este encuentro tiene ese sentido. Si vemos que hay un tema que despierta más interés, lo vamos a explorar y les vamos a mandar más material. Volviendo al tema de la ética, antes de pasar a otro tema, que tenemos más temas, pero me parece importante para redondear el tema de la ética. En tu opinión, Jorge, ¿cuáles son los temas de ética que más comprometen a los jóvenes y noveles matriculados? ¿Cuáles son esas problemáticas en el ejercicio de la profesión que te pueden generar un problema? Porque recordemos que podés tener una sanción disciplinaria, podés tener algún apercibimiento, es decir, digo, son instancias desagradables profesionalmente para llegar y estaría bueno tener en claro cuáles son las conductas y cuáles son los aspectos a los que tenemos que tenerle cuidado, respeto y no caer en esa situación. Por inexperiencia, porque me imagino que es por eso, porque por supuesto no lo creo que adrede porque saben que puede ocasionar una sanción. Hay que acompañar el bono y el ius, por ejemplo. Dice, bueno, hay que acompañarlo, porque si no el juez lo van a intimar. Si ustedes los intiman y no cumplen, el juez lo que va a hacer es una comunicación al Colegio de Abogados y trae una sanción disciplinaria. Una sanción que no va a ser grave, pero va a ser una llamada de atención. Puede ser ante el Consejo, puede ser ante el tribunal en pleno. Esa llamada de atención es un antecedente que se va cargando en los antecedentes del profesional. Otra cosa es el tema de la confidencialidad y el secreto profesional. No se puede vulnerar. Otra es la propaganda, famosa propaganda, estudio jurídico integral. Como le dije a Fernanda, integral es el PAN, qué sé yo. Integral, ¿qué me quiere decir con que es jurídico pero integral? No, estudio jurídico, derecho de familia, doctor Pérez. Derecho comercial, doctora fulán. Si yo pongo estudio jurídico, derecho civil, comercial y sucesiones, ni hablar, consultas gratis, y voy al tribunal de disciplina. Compite matraca. Esas cosas las leen de la ley de colegiación. Después, el recibir dinero de los clientes. No puedo recibir dinero sin rendir cuenta de los mismos. Ah, no, bueno, yo me gasté, y bueno, no me llamó más, y bueno, yo me quedo con esto. No, ¿cómo? No. ¿Puedo convenir honorario? Sí, pero no puedo abusar con honorario. Yo tengo que ganar, sí, mi trabajo tiene que ser remunerado, pero no tengo que cometer un fraude. Ya estamos en la parte dolosa. Miren, también otra historia que ocurrió en Loma de Zamora, que se descubrió un estudio jurídico, en esa época se usaba el fax. Y hubo un allanamiento y encontraron el estudio jurídico papeleado, todo papel, todos faxes de afuera, no importa de dónde, con tema de daños y perjuicios. No se puede, yo no puedo decirle a usted, le voy a dar el tanto por ciento si me trae un cliente. No es ético. Y así les recomiendo leer, la ley está muy clara, qué cosas no tienen que, no lo digo que hagan voluntariamente, pero por inexperiencia. No pueden intervenir, o sea, viene Fernanda, la pongo por ejemplo, ella
se le queja a uno de mis clientes, no sé, Rapacholi, no me contesta. No te hagas problema, dice Fabio. Yo voy a ver el expediente. Esto es muy común. Está mal. Peor si entra con un escrito y yo no tengo aviso de que iba a intervenir. Va directo al Tribunal de Disciplina y no hay tutía. Se come la sanción. Para eso el colegio tiene un sistema implementado, El sistema, un servicio. claro, el colegio tiene una oficina, por decirlo así, que recibe las denuncias, se las pasa al consejo, el consejo recibe esa denuncia y la lee, la entiende, cita a la parte que denunció para que haga las aclaraciones y después el consejo decide si hay causa o no ética. Me refería a la desvinculación. Cuando estás interviniendo en un proceso, sí, hay que mandar manda la carta. hay que mandar la carta al profesional diciéndole, doctora o doctor, yo me nombraron para que entre en su expediente. Entonces, yo después tuve un escrito sin sanción, o sea, sin vulnerar la ética profesional, que es lógico. Más, yo lo que hago, más que la carta, miren lo que yo hago, yo llamo por teléfono al cliente, al colega, digo, mire, doctor, esta gente está muy, no molesta, pero no se siente conforme. ¿Por qué no le da? Y no quiero, o sea, porque los abogados podemos aceptar o no las causas que nos traen, ¿eh? No estamos obligados sí a recibir las cosas que son derivadas por el vínculo de pobreza, pero yo puedo rechazar una causa. Pero ese aviso es fundamental porque si no, el colega lo denuncia a uno y ocurre, tiene una sanción disciplinaria, ¿no? Alan, vos querés... Sí, la colega, después Alan. Sí, en el colegio de abogados. Colproba es Colegio de provincia. Todos los colegios de abogados de la provincia. En cada colegio de abogados es el mismo trámite. En el colegio de abogados de Lomas vos averiguás para hacer la sustitución de patrocinio y el colegio de abogados la documenta de manera tal que no puedas tener ningún tipo de denuncia al respecto. Otra. Alan. Perdón. Sí, perdón. Nombre y apellido, ponen. Está bien. Está bueno. Y seguro. Y el ingreso y no hay un ingreso como para promocionar sin cubrir más nada con las redes sociales. Si usted su especialidad es yo lo hago acá con el micrófono. Lo que Alan pregunta claramente es que, bueno, hoy en día con el avance de las redes sociales y además uno promueve un determinado resultado profesional. Y uno dice, gané tal juicio, subí tal fallo, y obviamente las redes sociales, Facebook, Instagram, hoy en día hay audio, video, imágenes, y inteligencia artificial. ¿y de qué manera podemos promovernos respetando la normativa? A mi criterio, me puedo equivocar, pero a mi criterio es, yo tengo una experiencia en Derecho Comercial Societario, Jorge Rapacholi, no es mi especialidad, pero digamos, esa es mi especialidad, y esa es la propaganda. No tengo que avanzar, yo resolví, yo gané tantos juicios, eso no es coherente, no es ético, no es prudente. Acá, miren, en la abogacía yo por lo menos aprendí una cosa. Cuando salí de la facultad, me importaba saber, cuando venía un cliente, a dónde tenía que buscar la información. Si era civil, si era comercial, si era laboral. Eso era muy importante y por suerte no me fallaba. La otra
es saber qué es lógico y qué es ilógico. Les puedo asegurar que si se manejan con la lógica común del común ciudadano, no se van a equivocar en la solución del problema judicial, porque es común. Si a mí me tira el agua el vecino, me está perjudicando, porque no tiene un derecho a tirarme el agua hasta que no yo se lo permita. Eso lo sabe una persona por lógica. Entonces, ¿yo qué propaganda puedo hacer? Algo que sea prudente, que sea serio. Y si es serio, yo no puedo decir que gano todos los juicios, porque está mintiendo. Yo no puedo decir que, soy especialista en comercial cuando no hice ni siquiera un curso de posgrado en comercial. Yo no puedo decir que más. Muchas veces hasta me da vergüenza que me digan, doctor, yo no tengo doctorado. Está bien, es un uso de costumbre, pero no, yo no tengo doctorado. No sé si fui claro. Sí, sí. Bueno, Es eso. Por eso yo me reía. Ojo que yo también cuando me recibí con una compañía de facultad, empezamos a ver cómo le ponemos el nombre al estudio. Y se nos pasó por la cabeza. ¿Y si ponemos integral? Porque así hacemos todo. Y ahí vino mi mamá, que paz descanse, y me dijo, Jorge, ¿qué van a hacer? ¿Tortas también? ¿Van a cocinar panqueques? Y tenía razón. Mi madre no era abogada, usó la lógica. Y eso está prohibido por las leyes de ética. Como también la mala praxis. No solamente los médicos tienen mala praxis, ¿eh? También ustedes, los profesionales, se comen una caducidad y se comen un juicio de bienes y perjuicios. Más, tienen la suerte que no tuvimos muchos en el pasado, ahora los intiman antes de declarar la caducidad de instancia. A nosotros nos metían la caducidad de instancia de cabeza y de derecho viejo, no más. Eso es una mala praxis. El extralimitarse en el poder otorgado por el cliente es mala praxis. Y son sanciones que pueden ser disciplinarias. Puede haber fraude. O sea, es amplio Tenemos dos preguntas más. Sí, cómo no. A la doctora Sandra Prea le vamos a pasar los días de reunión porque le interesa participar del Instituto de Arbitraje. La comisión. La Comisión de Arbitraje. No me leves. No, Ya lo leí me el da, instituto. no me da. Así que le vamos a pasar después los datos porque va a ser una colega que se va a sumar gustosa a colaborar. Le recomiendo a la doctora que, si es tan amable, que entre a la página del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, busque Tribunal Arbitral Y te mando un va a mensaje. encontrar ahí los teléfonos del que habla, de la secretaria de la comisión, y va a encontrar mucha información sobre el tribunal y los días de reunión de la comisión. Bien, el doctor Porcel pregunta si son varios colegas asociados, no se puede poner integral, ya que cada uno está destinado a cada rama. Creo que un poco recién vos contestaste lo del integral. Es aconsejable, es decir, obviamente nosotros vamos a andar con el auto caminando y vamos a ver un montón de estudios integrales, ¿sí? Estamos hablando de normas aconsejables. Esta es una facultad. Nosotros acá, en nuestro ámbito académico, nunca vamos a aconsejar algo reñido con la ética, con las normas. Nuestra orientación es justamente que se especifique el área de la especialidad y el nombre del colega que la va a llevar. O ninguna. Estudio jurídico, doctor Rapacholi. Punto. Listo. Se entiende que es abogado. Pero si uno Abogado. habla de varias áreas o de varias tareas para que el ciudadano o ciudadana entienda que puede ser una sucesión, que puede ser un divorcio, que puede ser un despido, es adecuado que se ponga el nombre del colega que va a llevar esas cuestiones. Esto les quiero aclarar, no es la verdad revelada. O sea, mañana me llaman, Rapacholi, no, yo opinen distinto. Justamente es enriquecedor el opinar distinto y que participen. No es enriquecedor que no participen y que se queden encerrados en el caracol, ¿no? Es importante que integren, no hace falta integrar movimientos políticos gremiales. Aclaro porque mucha gente dice, no, a mí la política no me interesa. A nosotros nos interesaba. A mí me sigue interesando. Mucho. Pero digamos, pueden ingresar a un instituto que van a ser bien recibidos, pueden integrar una comisión, pueden, si quieren formar parte, para ser árbitros, perdón, el Tribunal de Disciplina tiene que tener 10 años de profesión, mínimo. Más, les adelanto, si quieren el día de mañana concursar para árbitros del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Loma de Zamora, tienen que tener
reunir requisitos mayores que para ser juez de primera instancia. Bueno, ya te voy a dejar hablar de arbitraje. Terminemos este tema. Dale, Tengo dos ¿cómo no? preguntas más. Sí. Pregunta la doctora Aparicio. Considerando la realidad del Poder Judicial, en donde en ocasiones funcionarios y magistrados se muestran reacios a recibir a profesionales nobles, ¿qué estrategias concretas nos recomienda desarrollar según su experiencia para establecer contactos y construir relaciones profesionales efectivas en ese entorno? Yo presentaría un escrito en el tribunal pidiendo una audiencia con el juez. Punto. Bien. Punto. Y ese día, por ejemplo, Si el juez no me contesta, uno se presenta a horario. obvio, sí, presenta horario. Voy a contar una anécdota que le conté a la doctora, a mi amiga Fernanda, arriba. Arriba, ¿no? Arriba, Sí, cuando veníamos por acá. Sí. Te presento un escrito con respeto, con una sonrisa, porque no es el Poder Judicial, son abogados también. Somos parte de esta maraña que lleva a resolver conflictos en la sociedad. A mí me pasó, al inicio de mi profesión, 20 y pico de años, que tenía que, en pleno verano, hacía un calor de aquellos, tenía que habilitar feria. ¿Saben lo que es habilitar una feria? O sea, bueno. Y se me ocurrió ir de saco, pantalón, pero sin corbata. Veo que se asoma el secretario a lo largo, a lo lejos. Le dice al empleado, ¿no? ¿Viene el empleado? No, el doctor no lo va a recibir porque está sin corbata. Claro, yo tenía 20 y pico de años, querían hacer un desastre, poner cubiertas, prender fuego a las cubiertas, hacer un piquete. Pero tuve la suerte que me encontré charlé con este abogado que fue camarista, que nunca me sacó un fallo a favor, porque, ojo, también es una falta de ética el querer usar la amistad para buscar torcer una decisión. Bueno, me dijo, no, Jorge, no, tranquilo, así no, tranquilo, deja pasar, no te olvídate. Y el tiempo, a los años, tuve la suerte de charlar con el juez, porque el juez me preguntó qué pasaba que yo ese juzgado lo recusaba constantemente, sin falta, puede recusar sin causa. Y el juez me dice, ¿qué pasa que recusás? Y le expliqué, pasó esto hace 3 años. Y este secretario todavía era secretario, me dice, vení, vamos a hablar con el secretario. Y entendió que, yo entendí que me sentí contenido tarde, pero él entendió que no era tampoco la manera. Porque nosotros somos auxiliares de ellos. O sea, por suerte se superó. Cuando yo me recibí, había una distancia que ahora se superó bastante, pero la virtualidad nos llevó otra vez, no por razones de decisión del Poder Judicial, pero por razones prácticas, nos volvimos a estar separados en el sentido del contacto diario. Pero yo, a esta pregunta, diría, presento un escrito con todos los fundamentos del por qué me quiero, porque tampoco, no, quiero conocer al juez porque a ver cómo se viste, no. Quiero conocer al secretario para ver qué opina de qué cuadro de fútbol es. No, tengo que fundar el por qué tiene una cosa seria, que no lo puede resolver el oficial mayor, no lo puede resolver el asesor letrado, o sea, el secretario. Yo quiero hablar con el juez porque esto y esto. Y seguramente, estoy convencido que el juez va a leer y va a decir, sí, me ditúa que yo lo reciba, en la oportunidad que pueda, obviamente. Tampoco va a ser al otro día, pero... Y el día que tenga que recibirlo, hay que ir con fundamentos y con respeto a la investidura, porque si yo quiero que me respete, tengo que respetar. No sé si... Queda una pregunta más. ¿Cómo no? De Diana, que se refiere, bueno, un poco con esto que hablábamos hoy, ¿no? Sentir esta inseguridad cuando uno comienza y el desafío de tener que tomar decisiones, la responsabilidad frente a los casos, el trato con colegas con más experiencia. ¿Qué estrategias o actitudes le sirvieron a usted en su inicio para ganar confianza y afianzarse en el ejercicio profesional? La confianza, primero, yo apenas me recibí, obviamente, como decía Fernanda, como no teníamos dinero, con una amiga mía que se recibió junto conmigo en la facultad de la UBA, compartíamos una oficinita, parecía una pecera,
y nos turnábamos cuando teníamos que atender uno u otro. Pero a mí me faltaba, porque él estaba como yo, estábamos en paridad. Quizás uno sabía más de una cosa, de otra, pero de teoría o de práctica. Yo tuve buenos profesores en la práctica. Tuve a Griffith, tuve a Val Roca, no sé, habrán visto los libros, el tema de locaciones, todo eso. Pero igual me faltaba. ¿Cómo lo hice? Consultando a otros abogados. Me saqué la vergüenza. Dije, bueno, basta. Sí, sos un burro. Bueno, voy igual a preguntar. Y no, encontré, en la mayoría de los casos, encontré un abogado que se preocupaba y me indicaba. No me hacía el trabajo, pero sí me indicaba, más me han pasado, hacer el escrito que yo te lo corrijo. Que no es lo mismo que hago el escrito y llevarlo. No, no. Y esa es la manera. Y la manera donde ustedes pueden encontrar colegas más viejos, caso mío, por ejemplo, lo van a encontrar en el colegio departamental. Lo van a encontrar vía Zoom, si tanto les gusta. Se comunican con Zoom, yo sé manejar el Zoom, no soy tan cuadrado, y puedo emitir mis opiniones, que no son la verdad revelada. Quizás estoy equivocado, pienso distinto. Me parece perfecto. Mañana vengan 3 o 4 de ustedes y me digan, no estamos de acuerdo en esto, esto, esto. Y bueno, vamos a discutir y vamos a encontrar la mejor decisión al conflicto que podemos tener en ese caso. No sé si... Sí, coincido. Nuestra profesión es muy individualista. No confundamos el hecho de que a veces nos relacionamos y socializamos con el ejercicio profesional. Nuestra profesión es individualista. Y para eso necesitamos recurrir a prácticas más solidarias. Y en esto hablo intelectualmente, ¿eh? No hablo, hola, che, ¿qué tal, cómo estás? Socialmente, no. Estoy hablando de prácticas solidarias de nuestro intelecto y de nuestro acontecer profesional. Entonces, me parece que es como dice Jorge, apostar a la vinculación sustanciosa de consultar con otro colega, consultar con mis profesores, consultar con abogados del colegio de abogados, consultar, hablar. Me parece que esa es la manera de ganar confianza y generar esa experiencia. Y lo demás se va haciendo. Como dije al inicio, día tras día nos vamos a ir afianzando, porque cuando uno repite una práctica es cuando uno se la apropia y la afianza. Entonces, uno todos los días va a ir haciendo las actividades hasta que eso se haya apropiado en nuestra actividad. Entonces, me parece fundamental apelar a la solidaridad, a la vinculación profesional, salir de ese hermetismo de trabajar solos para trabajar en comunidad. Y ahora sí, no sé qué tema nos queda. Me permito ¿sí? dos ejemplos. Te invitamos para que puedas hablar, porque si no yo hablo todo. No, me haces bien porque yo, viste, ya estoy... No, por favor. Bueno, 2 ejemplos de cosas que me pasaron, no me estoy inventando. Y de mis equivocaciones, una ajena y otra mía. Una en la docencia. Yo fui docente, como dijo Fernanda, hasta que cumplí 70 años, me metieron una dedicatoria, andate, me fui. ¿No? Pasé la factura, ¿viste? Bueno. Yo me estaba por recibir a los 22 años. Me faltaban sucesiones en la UBA. Libre, por supuesto, cursos, olvidate. Derecho romano eran unos 1500 y el curso era de 40. Imaginá, era ganar el PRODE, bueno, el KINI para ser más moderno. Me siento a dar examen 11 de la noche, polillero, toda la historia, el púlpito ahí, camarista, civil. Yo digo viejo, capaz que tenía mi edad en ese momento el tipo, era, o menos. Menos. Y yo estaba terminando el examen, veo que el tipo agarra la libreta, pero no, usted tiene 22 años, no se puede recibir tan joven. ¡Pac! Fuera. Me llevó eso una experiencia negativa, positiva. Cuando fui docente, jamás se me hubiera ocurrido, y nunca lo hice, medir el conocimiento de mi alumno por la edad o por cualquier otra pavada, sino que medí por el conocimiento, como también nunca aprobé a nadie que no supiera. No sé si acá hubo algún alumno mío, pero
Nunca aprobé a nadie si no supiera. ¿Usted fue? ¿No? Bueno. Otra anécdota de lo que tiene que hacer un abogado con referencia al honorario, a la avidez por el dinero, obviamente. Que es lógico que uno tenga ganas de ganar dinero porque vive de esto. Y viene bien porque a colación de esto que vas a hablar del dinero, ya te digo, acá Karina pregunta, ¿se puede vivir de la profesión si no venimos de familia de abogados? ¿Cuánto tarda la famosa rueda referida a lo económico? Así que ya que entraste, si se puede vivir de esto, vamos con la respuesta de la doctora Paz. Bueno, yo fui medio fariseo, se dice, ¿no? A los 10 años vendía juguetes, a escondidas de mis viejos, me iba al frente a la biblioteca Mentruí, que había convencido a una señora, yo les vendía juguetes, para cobrar, para tener Navidad, aquello, dinero. Mis padres no sabían. Después, cuando fui creciendo, vendía ropa en la Galería Oliver. Un día fue mi viejo, entró, ¿qué te vas a comprar, Jorge? Y viene el tipo y dice, ¿qué? Después lo atendió bien, mi viejo me miró, hablamos en casa. Bueno, pero te ganabas un sustento. Bueno, pero ¿Trabajabas? ¿qué pasó con este tema que yo... Vino un problema, una situación dramática. Para mí era, yo en ese momento, no digo frío, pero para mí era un cliente más, lo entendí perfectamente bien, eran varias personas, venían con un problema de que habían tenido digamos, en el trayecto del velatorio y el entierro, 2 cracks de féretros. O sea, 2 veces el féretro se había desfondado. La reemplazaba y se desfondó. Obviamente yo la demanda la hice, y no porque monto la moral y daño moral. Yo la sorpresa de una enseñanza de los clientes. Doctor, está bien, sí. ¿Sabe qué queremos nosotros? Una disculpa. Y se logró, se hizo una audiencia. No querían la plata. Y se disculpó la empresa, y esta gente se fue conforme o contenta, no conforme, pero contenta. Y me enseñó algo, que no todo es el monto a reclamar. Se reclamó y pagaron, obviamente, porque había un daño, pero lo que a ellos más los motivaba era recibir la disculpa por el sufrimiento que ocasionó esa mala praxis, ¿no? Bueno, yendo a esto que decía Karina, antes de ir al tema del arbitraje, que sé que a vos te gusta, No voy a hablar de eso. un poco esto de cómo generamos clientes, cómo generamos casos, cómo generamos esa rueda. Porque poniendo un cartel en un estudio o haciendo publicidad en Instagram, los casos no aparecen solos. Vos hoy me contaste No. algunas posibilidades, pero me parece bueno recomendar acá. ¿Cuál es la actitud proactiva nuestra? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para conseguir clientes? ¿Cómo vincularnos, relacionarnos para conseguir clientes y casos? Por ejemplo, en mi caso, no sé... Está bueno que nos cuentes tu caso, porque le vamos a ir haciendo esta pregunta en mi caso, a todos los abogados que vayan yo acá viendo el anoté, ciclo. por acá anoté, no toqué el tema, pero lo anoté por acá, las corresponsalías, ser corresponsal. Yo me recibí, obviamente, en la UBA, y había un grupo, éramos amigos, había un grupo que íbamos más o menos dando las mismas materias libres, no cursando, pero... Bueno, algunos de ellos tuvieron la suerte, porque los padres eran abogados o tenían conocimiento de abogados, entraron en estudios jurídicos grandes. Otra cosa que yo contaba a Fernanda, yo, como veía que no avanzaba en la profesión, porque no tenía grandes cantidades de casos, y eran más los gastos que tenía por mantener la oficina abierta, me salió oportunidad de un curso de Derecho Comparado en Estados Unidos, en Dallas. Lo hice porque quería en ese momento, digo, no, si esto, la abogacía común, ¿no? Sí, la abogacía digamos, de derechos de familia, no funciona conmigo, bueno, buscar alguna con las empresas capaz, el derecho internacional, qué sé yo. Me fui, hice el curso. Luego un tiempo, aprendí inglés, vino bien. Después desarrollarme como abogado de sociedades anónimas conectadas con el exterior. ¿Pero qué logré ahí? Logré amigos
En ese momento estaba la Unión Soviética, húngaros comunistas, de Nigeria, jueces no sé, de Bangladesh, españoles, italianos, todos abogados. Pero también había abogados de Capital Federal, de Eddie Roger de la Vega, de O'Farrell, de Sudamérica Seguros, de cantidad de estudios grandes. Y me conocieron. Y en esa época, que no había Zoom, los abogados de Capital Federal ni locos venían a Loma de Zamora a litigar. Primero porque tenían una falsa creencia de que, no, si yo no tengo tomifolio de Loma de Zamora, la mayoría eran de San Isidro. Se matriculaban en San Isidro. Capital, no sé por qué se matriculaban en San Isidro. No, nos van a tirar todo por la cabeza. Y no era así, nadie se fijaba dónde era el tomifolio. Pero, bueno, con esa creencia, Rapaccioli ligó la corresponsalía de varias compañías de seguro, la corresponsalía de 3 o 4 estudios grandes de Capital Federal, la que ya no existe, pero puedo nombrar, la Sol Petróleo. Y yo era un pichón todavía que venía de afuera, y ahí empecé a ver que la cosa entraba a funcionar. Y eso llevó a que el trato, por eso digo que el trato es importante, el ser contenedor de la persona, el preocuparse. Los daños y perjuicios, por ejemplo, no entendían en Capital cómo yo me hacía amigo o los clientes, me hacía que de los clientes que venían a reclamar por un daños y perjuicios derivados de la Capital. Y esos venían después por una cuestión de familia o venían después por una sucesión. Es bueno, por eso, anoten o escriban qué le pasó a esa persona para que esa persona se sienta que usted estuvo preocupada por él, que lo contuvo. Y de esa manera yo fui logrando, de a poco, la famosa cadena. Y también puedo decir que me dio oportunidad eso de incorporar, llegamos en un momento a tener 7 abogados en el estudio, algunos hacían quiebras, otros hacían familia, otros hacían laboral, asociados, todos amigos. Y a mí me dio oportunidad de dedicarme a la clínica y a la negociación, que me apasiona, y dedicarme a lo que me gustaba, que era el colegio de abogados, la docencia, que si de otra manera no podía haberlo hecho. No sé si contesté. Buenísimo, sí, nos contaste un poco cuál fue tu experiencia y nosotros a lo largo de este ciclo vamos a ir haciéndole algunas preguntas a los docentes, que son todos abogados litigantes y abogadas litigantes, para ir viendo cuál es la experiencia y el trayecto de cada uno, porque van a ser todos con un trayecto diferente. Pues la idea es esa, presentar todas estas diversidades. Bueno, ¿cuál es el último tema que te quedó, Me Jorge, quedó por tocar? las negociaciones, que ya lo estuvimos viendo, la mediación, el arbitraje. ¿Por qué? Porque se cargo con esto, porque es la forma de cambiar un poco el paradigma de la pelea. Litigar está bien, pero busquemos de que dentro del litigio la negociación es importante. Miren, yo por lo menos pienso que en una sentencia, ya sea un laudo arbitral, que es la sentencia en el tribunal arbitral, o una sentencia en el fuero civil y comercial, si las dos partes se sienten un poco perjudicadas, hubo justicia. No siempre, pero me parece que es una... Porque quiere decir que el juez o el árbitro vio que no todo era de un lado o del otro, sino que buscó justamente el equilibrio entre las pretensiones de ambas partes. Por eso soy partidario de la negociación. El arbitraje es inmediatez, es practicidad, tiempo, porque si usted termina un desalojo en 6 meses, no lo termina en 3 años, la ecuación tiempo y dinero es favorable, porque si usted recibe su departamento a los 3 años destruido, sin garante, sin haber pagado la luz, el gas, ni las expensas, esos 3 años no los recupera. En cambio, en 6 meses evita el mayor perjuicio. El perjuicio se limita, aunque los costos son iguales, porque las leyes de aranceles se aplican igual a las nuestras en el tribunal, la tasa arbitral es igual que la tasa de justicia, un poco menos, y los árbitros son profesionales muy eficientes
como una expertise. Ya les digo, para ser árbitro tienen que superar los requisitos para el juez de primera instancia, por lo menos en los reglamentos que yo conozco. Y para terminar... Vamos a contarlo muy sencillo. ¿Cómo podemos incluir, por ejemplo, una cláusula de arbitraje cuando hacemos un contrato de locación o hacemos algún tipo de contrato para algún cliente? ¿Cómo podemos contarle a nuestro cliente que funciona el arbitraje? ¿Cuál es el beneficio? Tuviéramos que contar, si vos tuvieras que contárselo ahora a tu cliente. Mi cliente, uno vino hace poco tiempo y tenía un problema de medianería. Medianería, chino básico. Bueno, pero existen problemas de medianería y también de construcción, existen esos problemas. Bueno, le dije, mira, no, porque la otra parte quiere llegar a un arreglo. Bueno, hagamos una cosa, hagamos un pacto compromisorio, porque ya está el conflicto en marcha. Y es difícil. Lo más fácil es cuando, por ejemplo, yo voy a hacer un contrato de alquiler, o los martilleros que están tomando el arbitraje de Lomas de Zamora como una medida importante. No nos olvidemos que cuando uno hace un contrato de alquiler, el locador y el locatario se quieren, todo color de rosa. Se hablan, se pasan el WhatsApp. Hasta que surgen los problemas. Surge una humedad en el techo y se ponen de locos. Entonces, ahí no hacemos el pacto compromisorio del arbitraje. Hacemos la cláusula compromisoria. Se incluye y se deja de lado el Poder Judicial. O sea, se saca la jurisdicción ordinaria y solamente se puede recurrir a la cláusula compromisoria. ¿Qué pasa con esto? Que el proceso arbitral no puede demorar más de 6 meses. Los árbitros tienen que laudar en ese periodo. La inmediatez es en la audiencia preliminar, en la audiencia de vista de causa, y el reglamento es muy simple. El reglamento es el código procesal del tribunal y da resultado. Es práctico, hay confidencialidad, hay inmediatez y, lo más importante, el tiempo es mucho más breve y más, son cuestiones digamos, de libre disponibilidad. Los jueces están invitando a las partes a ir al arbitraje porque hay cosas que bien se pueden resolver en el arbitraje. Las cuestiones de orden público, por supuesto, no. Municipalidad, Estado Nacional, no. Pero eso es importante tenerlo en cuenta para asesorar al cliente. Y si ustedes tienen contacto con una inmobiliaria que hace los contratos de alquiler, que no deberían. Claramente que no, pues deberían, somos nosotros no deberían, pero los preparados, los que hemos recibido la formación para poder asesorar a nuestros clientes y elaborar el mejor contrato para la parte. Y de Rapacholi como abogado de docente de contratos. Totalmente. Bueno, si tienen contacto con inmobiliarias, tienen contacto con otros profesionales, bueno, recuerden que esto les puede servir para agilizar las negociaciones. Mismo, hay empresas de caución, de locaciones que se adaptan al arbitraje. Entonces, es importante promocionar. Aparte, es una incumbencia más. Es que ustedes tengan dónde ir a litigar con una negociación mucho más rápida que la justicia ordinaria. Que les vuelvo a repetir, no estamos compitiendo, Vuelvo a repetir, somos auxiliares. Y el arbitraje, evidentemente, si estemos compitiendo, ningún juez de primera instancia me va a sacar Rapacholi, andate, ¿no? Y no, sacan la resolución, haciendo saber, o sea, porque no estamos compitiendo con el Poder Judicial, estamos colaborando, que es nuestra función, colaborar para que la comunidad logre la famosa paz social, que tanto se habla. Bueno, la paz social no es más ni menos que los conflictos se resuelvan rápido y bien, sin violencia y sin ningún tipo de abuso. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas a modo de cierre. ¿Alguna pregunta? Bien, ahí está. Dale, y en la mediación, el de Maximiliano Porcel dice, y en la mediación prejudicial de daños y perjuicios. No entiendo específicamente cuál es la pregunta, Maximiliano. Sí, sabemos que los daños y perjuicios van a la mediación prejudicial obligatoria, hay una instancia previa, hay un encuentro donde el mediador es un abogado. Especificanos bien puntualmente tu pregunta, si la podemos responder. Porque una cosa es el arbitraje y otra cosa es la mediación prejudicial.
estamos hablando de que nos vamos a someter a instancia de arbitraje, no vamos a ir a recurrir a una instancia de mediación prejudicial porque no sería la vía. No, porque el arbitraje y la mediación no prejudicial son voluntarias. Esa es la diferencia. Cuando se creó la mediación prejudicial, dejó de ser voluntaria. Uno tiene que pasar por esa etapa para llegar al juzgado. Pasada esa etapa, también el juez puede decir, momentito, miren, antes de seguir conmigo, está el arbitraje. Pero es distinto a la mediación como era antiguamente, que era solamente voluntaria, consensual. Las partes se juntaban con un tercero que los aunaba para llegar a una solución. En cambio, el árbitro no anuda a las partes para ayudarlos a llegar. No, el árbitro es un juez. El árbitro, mediante las pruebas, va a llegar a una sentencia que se llama laudo. Ese laudo, otra de las ventajas que tiene el tribunal arbitral, que no es apelable. El laudo no es apelable. Entonces, acorta los términos. Solamente se puede recurrir por nulidad. Esa no que es recurrir por nulidad cuando no se respeta el reglamento, etcétera, etcétera. ¿Ezequiel Segovia? Le traduzco al grupo del Zoom. Pregunta sobre los honorarios profesionales. ¿Cuál es la mejor técnica o orientación para abordar el tema del pago de los honorarios con los clientes? Muy buena pregunta, ¿no? Cuando llega el momento de decirle, bueno, es tanta plata, bueno, ¿cómo? Al cliente hay que serle claro, preciso y no andar con ocultamientos. El cliente tiene que saber las posibilidades, no solamente costos que va a tener que asumir, claros, precisos y no dubitativos o lo dejamos para más adelante, vemos cómo resuelve el juez. No. Tiene que ser claro, porque es una de las cuestiones que el abogado está obligado a hacer con el cliente. Tiene que ser claro y tiene que ser totalmente preciso. Como también las posibilidades no de triunfo, las posibilidades de tener un caso realmente. Si viene usted y me dice a mí X, yo tengo que analizar si realmente a usted le cabe algún derecho como para reclamar. Entonces ahí me va a poner a mí de disyuntiva. Si usted no entiende que no tiene derecho a reclamar nada, yo puedo rechazar el caso porque no estoy obligado a tomar. Pero el abogado tiene que ser claro en esas dos cosas. ¿Cuáles son las posibilidades de llevar adelante un reclamo y cómo son los costos? No solamente de honorarios, sino los costos que puede llevar en pericias, informes de dominio, edición, etc. Peritajes, por ejemplo. Los peritajes están tan desalados, ni hablar cuando uno hace una sucesión con los agrimensores. Claro, todos los gastos y los certificados y todos los papeles que hay que pagar. Está salado. Pero todo eso es con rendición de cuentas y por escrito. Nada de que déjeme tanto, no. Esa por lo menos es mi recomendación. Es lo que yo hago, ¿eh? Después habrá otros que no lo hacen. Yo creo que hay que ser así. Más preguntas, sí, doctora. Y doctora, ese es el riesgo. Usted no tiene por qué trabajar gratis. Bueno, yo entiendo lo que usted me dice. Yo lo que hago yo, ¿eh? Estamos hablando de la consulta, Sí, de la consulta verbal o la consulta escrita en el estudio. Lo digo para el grupo del Zoom. Yo al principio obviamente no lo hacía y capaz que me pasaba media hora en el teléfono y después me decían gracias. Y después del gracias no lo veía nunca más. Bueno, tomé la costumbre,
sea, aprendí una experiencia, es otra experiencia que recibí yo solo, por negativa, pero que después fue positiva. Mire, dese una vuelta por el estudio porque por teléfono no puedo evaluar correctamente. Y ahí ahí se va a dar cuenta usted si es verdaderamente el cliente o el futuro cliente quiere una consulta con usted o está comparando presupuestos. Muchas veces me lo han hecho. Doctor, tengo una sucesión, me lo hacen por tanto. No, vaya, no. No, y usted, no, si usted quiere saber cuánto sale este trámite, venga por el estudio, en tal horario, tal día. No, ese día no puedo, yo tampoco puedo tal día. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Yo respeto, pero que me respeten. Ustedes háganse respetar. Lamentablemente hay veces que el cinturón aprieta, yo sé. Ustedes van a ver el tiempo que invierten. No me parece mal cuando uno arranca, uno tiene todo el tiempo del mundo y tiene buena voluntad. Y cuando alguien lo llama y uno lo atiende o viene una persona, a veces hasta también con familiares, ¿no? Puede pasar. Y es donde uno tiene que aprender a trazar una línea. A mí constantemente me pregunta gente cuestiones y yo siempre el primer recaudo que adopto tiene que ver con, primero, que no puedo opinar de un asunto que no conozco. Puedo contarte en general, si tengo ganas por ahí de responder, ¿no? Estás en un lugar y no podés evitarlo. Bueno, mirá, te puedo comentar cómo es en general, pero no me puedo referir de tu caso, porque no examiné documentación, no compulsé la causa. Y a veces no tenemos que tener miedo o vergüenza de quedar mal. Me parece que tenemos que cuidar nuestro prestigio y nuestra forma de resolver, y nuestra forma de ser profesionales. ¿Qué tipo de profesionales queremos ser? No me parece que sea antipática si a un cliente le digo, mira, discúlpame, la consulta tiene un valor, mi tiempo tiene un valor, un costo, la consulta vale tanto, esta es la ley. Y bueno, es mi forma de ser profesional. No tengamos miedo o vergüenza, porque después uno va a pensar que al final del día estuvimos 6 horas Con el teléfono. con el teléfono y con la buena voluntad y no percibimos nuestros honorarios, que tienen carácter alimentario, que nos sirven para todo lo que estuvimos hablando hoy. Entonces, me parece muy bueno decir, bueno, ¿qué clase de profesional voy a ser? No tengo que tener vergüenza de responderle a un cliente de una manera así. O de hecho los médicos, o cuando uno va a cualquier servicio, a atenderse un pedicuro, uno paga antes. ¿Qué pedicuro uno lo atiende gratis? ¿O creemos que por dar un consejo verbal es menos tarea o es menos esfuerzo? Valoricemos nuestro tiempo. Yo he dado un montón de veces orientaciones sin cobrar un honorario, pero hay que entender que hay que hacerlo con los recaudos que nos imponen las reglas básicas. No podemos referirnos a la cuestión puntual porque no la conocemos. No hemos examinado documentación, no hemos compulsado el expediente, entonces es bueno que las personas nos traigan la documentación, ver si tiene... Que no integre otro abogado antes. Y por supuesto, si hay algún otro letrado interviniendo. Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones para ver qué tipo de profesionales queremos ser. Puede que lo perdamos al cliente, ¿eh? Lo podemos perder, ¿eh? Puede pasar que termine con otro colega que le dio 3 consejos gratis, puede pasar, como tampoco tenemos revelado si puede ser por la contraria, que diga, no, la verdad me pareció muy seria o muy serio, fue muy cauto, fue cuidadoso, me pidió documentación antes de darnos una decisión. Fue prudente, no me vendió espejitos de colores. No, claro, claramente. Entonces, creo que hay que prestar atención a esas cuestiones también. Pero insisto, esto nos lo va a dar también el tiempo, ¿no? El tiempo. Depende de los caminos, doctora. No, si yo hubiera recibido la idea de irme primero a hacer ese curso y haber conectado esos abogados para los estudios que me hicieron corresponsal, a los 27 años ya hubiera estado
ganando buen dinero de honorarios. Depende, mire, la vida es así, las oportunidades de golpe surgen y no hay una regla general de decir, en 3 años usted va a ganar como para mantenerse como abogado, no. Pero sí tiene que hacer todo lo posible como para seguir actualizándose, conectándose con otros colegas, que eso lo va a llevar a, mire, yo siempre digo, en mi casa, por ejemplo, vuelo un papel y me cae a mí, cansado, tengo sobrinos, tengo hermanos, papel que vuela, papel que... Yo a veces les digo, yo no sé de todo, o sea, no. Entonces hay que ser prudente y conectarse. Y la experiencia ayuda. Y también seguir estudiando, seguir machacando. Y lamentablemente toda profesión, los médicos también. Mi hermano era médico y hizo guardias y venía a casa y sin dormir y no tenía dinero como para poder casarse. Todo ese esfuerzo. Pero depende las circunstancias y la suerte que tiene cada uno en conocer a una persona, conectarse con otra. Por eso es importante socializar, no Sí, quedarse. la colega. ¿La ley de honorarios profesionales? La ley de aranceles. La ley de honorarios profesionales establece los montos de las consultas, los mínimos, máximos. Más allá de que el juez regule, el juez se tiene que basar en la ley de honorarios profesionales. Exactamente. Y vamos a tener en el ciclo una charla exclusiva todo el tema de honorarios profesionales. Es muy importante. Yo lamento... no, pero vamos a ver específicamente las regulaciones y demás. Lo vamos a ver muy puntualmente porque es un tema súper importante. Volviendo al tema, bueno, disculpen, pero el Tribunal de Arbitraje se guía, porque los abogados que van al Tribunal de Arbitraje también cobran. Bueno, los árbitros regulan los honorarios conforme a las leyes de aranceles y regulan a los peritos, ingenieros o médicos conforme a las leyes de aranceles de cada especialidad. Y ellos mismos no se pueden regular horarios, pero sí se los regulan, pero con una tabla que no pueden modificar de tanto a tanto. O sea, ¿para qué? Para que no haya... ellos se regulan los propios honorarios. No. Están limitados, pero las leyes de aranceles, tanto de capital como de provincia, se aplican. Y después están en cada provincia hay códigos procesales. Ustedes saben muy bien que los códigos de fondo son nacionales, pero los códigos procesales son de provincia, y las leyes de aranceles y las colegiaciones también. La colegiación de capital no existía. Yo fui delegado de asamblea cuando se inició la primera colegiación, que el presidente fue el doctor Espota, y eso fue mucho después que la colegiación de provincia de Buenos Aires. Nosotros dimos un cronograma de las primeras 6, pero son 25 encuentros que proyectamos, así que les cuento que el temario viene buenísimo. Y obviamente lo primero que les pido es que el feedback nos sirve, nos motiva, así que escríbanos, mándennos mensajes de lo que les parezca que tenemos que mejorar, de lo que podemos considerar, de algún tema que les interese. Nosotros después igual vamos a ir compartiendo el cronograma de fechas, pero tenemos 25 encuentros proyectados de diferentes temas. Vamos a ver cosas de penal, vamos a ver cosas de laboral. El enfoque va a ser súper práctico y la idea justamente es esta: discutir con diferentes profesionales que ejercen la profesión, que nos den su mirada, sus experiencias. Este es un poco la propuesta que venimos haciendo. A ver si hay alguna pregunta más. Sí. No. Dale, no. Quisiera terminar con esto que te dije en tu oficina, que es una especie de resumen de la actuación profesional, con una sola palabra. La actuación, debemos actuar con integridad profesionales. ¿Por qué digo con integridad? Porque busqué acepción del diccionario de integridad. Actuar con integridad es actuar con honradez, probidad, nobleza, rectitud, decencia, lealtad, entereza, bondad y buena fe. Repetilas. Honradez, probidad, nobleza, rectitud, decencia, lealtad, entereza, bondad y buena fe.
Si no se actúa así, se actúa en forma deshonesta. Tenemos que prestigiar nuestra profesión porque es la manera de conservar nuestra profesión libre de todas suspicacias que lamentablemente siempre puede haber. Entonces, no dejemos que excepciones a los profesionales nuestros desprestigien nuestra profesión. Para eso están los tribunales de ética. Utilicémoslos. Nada más. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias a modo de cierre a todos ustedes que nos acompañaron y a los que nos acompañaron por Zoom. Todo nuestro agradecimiento. Estamos a verdadera disposición y vamos a seguir encontrándonos cada uno de estos martes. Muchísimas gracias a ustedes también. Salió bien. Brillante, brillante. Me alegro. ¿Cuánto escribimos? Listo. Estamos en una horita. No, 2 horitas. Son las 3. Bueno, muchas gracias, a ustedes, Sí. Gracias. Así es.